Francisco García Escalero, conocido como el Matamendigos, representa uno de los casos más estremecedores de la crónica criminal española del siglo XX. Su historial de violencia extrema, combinado con graves trastornos mentales, lo convirtió en un caso paradigmático para el sistema judicial y psiquiátrico español. Esta biografía criminal analiza detalladamente sus trastornos mentales, carrera criminal, proceso judicial y el impacto que tuvo en la sociedad española. El perfil de este asesino en serie que confesó haber matado al menos 11 personas entre 1986 y 1993. Comenzamos. Francisco García Escalero nació el 24 de mayo de 1954, aunque existe cierta discrepancia sobre el lugar de nacimiento. Algunas fuentes señalan Zamora como su lugar de origen, mientras que otras indican que nació en Madrid. Creció en condiciones de extrema precariedad, en una zona de chabolas ubicada a apenas 200 metros del cementerio de la Almudena en Madrid, un entorno que tendría una influencia significativa en su desarrollo psicológico y comportamiento futuro. Desde temprana edad, García Escalero manifestó comportamientos inquietantes que presagiaban sus futuros problemas. Era un niño reservado y solitario, con una evidente fascinación por la muerte, lo que le llevaba a pasear frecuentemente entre las tumbas del cementerio cercano durante la noche. Su educación fue prácticamente inexistente, ya que apenas asistió a la escuela, lo que contribuyó a su aislamiento social y falta de herramientas para integrarse adecuadamente en la sociedad. El entorno familiar de García Escalero estuvo marcado por la violencia y la disfuncionalidad. Vivía con su hermano mayor y su padre, quien utilizaba métodos disciplinarios extremadamente agresivos. Ante los comportamientos extraños del joven Francisco, especialmente sus impulsos suicidas que se manifestaban cuando se lanzaba delante de los coches, su padre respondía con brutales palizas que, lejos de corregir su conducta, exacerbaban su carácter asocial y su resentimiento. A los 12 años comenzaron a manifestarse claramente sus tendencias suicidas, un síntoma de los graves trastornos mentales que padecía y que no fueron adecuadamente diagnosticados ni tratados en su momento. Él mismo confesaría años después a los psicólogos forenses: me gustaba ir a sitios solitarios y me pasaba la idea de matarme. Esta atracción por la muerte y los espacios asociados a ella marcaría toda su trayectoria vital. Los informes psiquiátricos realizados durante su proceso judicial revelaron que García Escalero padecía una combinación de graves trastornos mentales, como esquizofrenia, manía depresiva y diversas psicopatologías, alcoholismo crónico y trastornos de la inclinación sexual, incluyendo necrofilia. Este cuadro clínico explicaba, desde una perspectiva médica, sus comportamientos desviados y la ausencia de control sobre sus impulsos violentos. Uno de los aspectos más perturbadores de su psicopatología eran las alucinaciones auditivas que experimentaba regularmente. García Escalero afirmaba escuchar voces que resonaban en su cabeza, que le daban órdenes específicas. Decía: me llamaban, me decían que hiciese cosas raras, que tenía que ir a los cementerios y que tenía que matar. Estas alucinaciones imperativas son características de ciertos tipos de esquizofrenia y explicarían, al menos parcialmente, los actos violentos que cometió siguiendo estos mandatos que percibía como reales. Su fascinación por la muerte se manifestaba también en comportamientos compulsivos como coleccionar animales muertos. Durante su estancia en la prisión de Carabanchel, García Escalero desarrolló este inquietante hábito. Cogía los pájaros y animales muertos que me encontraba y me los llevaba a la celda. Me sentía más a gusto. Esta conducta evidenciaba una profunda alteración en sus procesos emocionales y cognitivos. La carrera delictiva de García Escalero comenzó con pequeños hurtos mientras estaba internado en instituciones psiquiátricas. Estos primeros delitos menores fueron escalando en gravedad, comenzando con el robo de una motocicleta en 1970, con el que ingresó en la prisión de Carabanchel a los 16 años. En 1973, tras salir de un reformatorio, García Escalero cometió su primer delito de extrema gravedad, junto con otros 3 delincuentes. Asaltó a una pareja a las inmediaciones del cementerio de la Almudena. Durante este ataque, obligaron al novio a presenciar cómo violaban a su novia, turnándose en la agresión sexual. Por este crimen fue condenado a 12 años de prisión. Este primer delito de alta violencia
ya mostraba elementos que se repetirían en sus crímenes posteriores. La elección de lugares cercanos al cementerio como escenario de sus ataques, la violencia sexual extrema y la humillación de las víctimas. A los 30 años, García Escalero recuperó la libertad tras cumplir su condena completa. El periodo más oscuro de su historia criminal se desarrolló entre agosto de 1986 y septiembre de 1993, cuando cometió al menos 11 asesinatos documentados y confesados. Sus víctimas eran principalmente personas en situación de calle, mendigos como él mismo, lo que le valió el apodo de Matamendigos. Este colectivo facilitaba sus ataques y dificultaba la identificación de las víctimas. Su modus operandi seguía generalmente un patrón similar: atraer a sus víctimas, frecuentemente al cementerio de la Almudena, compartía alcohol con ellas hasta que estaban intoxicadas y vulnerables, y entonces las atacaba sorpresivamente, acuchillándolas o golpeándolas en la cabeza. Posteriormente, quemaba los cadáveres para dificultar su identificación. En algunos casos, practicó la necrofilia y, según confesó, también el canibalismo. En 1993, García Escalero pidió ser detenido, manifestando que necesitaba ser encerrado para no seguir matando, lo que llevó a su ingreso preventivo en el psiquiátrico penitenciario de Foncalent, en Alicante. Esta peculiar entrega voluntaria constituye uno de los aspectos más inusuales del caso. El juicio contra Francisco García Escalero se celebró en 1996 en la Audiencia Provincial de Madrid. Durante el proceso, confesó que había matado a sus víctimas guiado por una irresistible fuerza interior que despertaba en él un instinto asesino que no podía controlar, especialmente cuando consumía alcohol y otras sustancias tóxicas. La sección primera de la audiencia madrileña, presidida por José Manuel Maza, emitió una sentencia histórica el 2 de marzo de 1996. El tribunal declaró probados los 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto, pero absolvió a García Escalero de responsabilidad penal aplicando la eximente de enajenación mental. Los psiquiatras forenses que lo evaluaron determinaron que padecía diversos trastornos mentales, de suficiente entidad como para anular sus capacidades intelectivas y volitivas. A pesar de la absolución, el tribunal ordenó su internamiento en el psiquiátrico penitenciario de Foncalent, hasta que sanara, siempre bajo autorización judicial. La sentencia estableció revisiones periódicas de su estado mental, cada 6 meses, y un tratamiento sanitario adecuado a sus patologías. Respecto a las responsabilidades civiles, el tribunal estableció indemnizaciones para algunos familiares de las víctimas, 20 millones de pesetas para los familiares de su última víctima y 10 millones para el hermano de otro asesinado. Sin embargo, negó indemnizaciones a los familiares de otras víctimas por considerar que no mantenían relación de afectividad ni se habían preocupado por ellas en vida, ya que eran personas sin hogar. El hermano de uno de los mendigos asesinados reconoció que llevaba 20 años sin saber nada de él. El tribunal consideró que García Escalero era extremadamente peligroso y que existía un riesgo de fuga incuestionable si era internado en un centro abierto. Por tanto, determinó que el Centro Penitenciario Psiquiátrico de Foncalent era un lugar adecuado y proporcionado a su peligrosidad, al tratarse de un centro especial en el que prevalece el carácter asistencial sobre el punitivo. Francisco García Escalero permaneció internado en este centro hasta su fallecimiento el 19 de agosto de 2014 en Alicante, a los 60 años de edad. Pasó, por tanto, los últimos 21 años de su vida internado. El caso de Francisco García Escalero constituye uno de los episodios más oscuros de la crónica criminal española. Su perfil combina elementos de extrema vulnerabilidad social desde su infancia, graves trastornos mentales no tratados adecuadamente y una violencia brutal dirigida precisamente contra personas que compartían su misma situación. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecería que dejarais un like y os suscribierais al canal. Un saludo y hasta la próxima biografía criminal.